Hola, hola, ahí está. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, tú tienes muchísimas formas de enseñarnos. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones y que de acuerdo a nuestra necesidad ministres nuestras vidas. No venimos aquí por cumplir con ninguna religión, venimos aquí porque te amamos y queremos conocerte. Si hay religiosidad en nuestros corazones, quítala, Señor, y enséñanos a tener una relación adecuada, una relación real contigo, para demostrarte cuánto te amamos y para que nos des la oportunidad de recibir, de darnos cuenta de tu inmenso amor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver que también saben cocinar las hermanas. A ver, esposos, tengan cuidado con lo que contestan, Allá a un lado tienen al Estado Mayor, entonces tengan cuidado con lo que contestan. A ver, levante su mano los esposos que opinan que sus esposas cocinan bien rico. ¿Sí? Ok, miren, las hermanas se pusieron hasta contentas. Ok, para las hermanas que cocinan bien rico, ayúdenme. Quiero hacer una olla de frijoles. ¿Qué ingredientes necesito? Ayúdeme. ¿Cuánto? ¿Cuánto de agua? Primero, ¿cuánto de agua? Es 1 kilo de frijol. ¿Cuánto de agua? Como 3 litros de agua. Ok, luego ya tengo ahí mi jarra con 3 litros de agua. ¿Qué más necesito? ¿Perdón? Bueno, sí, ya tengo mi kilo de frijol ahí metido en el agua. ¿Qué más necesito? ¿Aceite? ¿También lo echo allí? Antes de que se cosan, ¿sí? ¿Cuánto le echo de aceite? Un chorrito, ya. ¿Qué más necesito? ¿Ajo? ¿Cebolla o ajo? ¿O los dos? ¿Los dos? Para no fallarle, los dos, ahí están. Cebolla y ajo, ¿qué más necesito? Sal. ¿Cuánto de sal? No me salga con que un poquito, porque poquito para mí es un puño. No, entonces, a ver, ¿cuánto de sal? Media cucharada, 1 cucharada sopera. Mire, a mí me gustan los frijoles, pero me gustan sazonaditos. Y los sazonaditos llevan sal, ¿sí? No mucha, pero tampoco poca, llevan sal. Pero ahí quería llegar a ese ingrediente de la sal. ¿Qué se necesita más para cocinar los frijoles? ¿Frijoles o sal? Frijoles, ¿no? Es decir, yo necesito poca sal en comparación a la cantidad de frijol que puse a cocer. ¿Está de acuerdo? Bueno, la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Es decir, que para sazonar a todo el planeta se requiere poca sal. En comparación con la población de Zumpango, mire, aquí hay unos cuantos granitos de sal, ¿o no? Pero eso es lo que se requiere. Más sal no se necesita. Se requiere poca sal. Es decir, Dios te requiere a ti y me requiere a mí para hacer una obra. Hoy vamos a estudiar un pasaje, está basado en el 2 libro de los Reyes, capítulo 5, y vamos a estudiar todo el capítulo 5 del libro de los Reyes. No nos vamos a mover de allí. Primer libro de los Reyes, capítulo 5. Voy a leerlo todo completo, el capítulo 5. Por favor, usted vaya o siguiéndolo en la pantalla o siguiéndolo en su Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré yo también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara gran cosa, ¿no la harías? ¿Alguna gran cosa, no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí en delante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz, y se fue, pues, y caminó como media legua de la tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató los 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que
llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Ese es un pasaje del cual se ha comentado mucho y del cual se pueden sacar muchísimas enseñanzas. Pero yo quiero mirar algunos detalles de este pasaje y después centrar nuestra atención en un granito de sal que, por ser chiquito, pasa desapercibido en esta historia. Recuerde que los granitos de sal somos nosotros, y reitero lo que dije al inicio: se necesita poca sal para cocinar. Uno no requiere mucha sal. De la misma forma, nosotros que somos la sal del mundo, no requerimos ser muchos, requerimos hacer nuestra labor. Y aquí en todo este relato hay un granito de sal que casi estoy seguro, ya que lo leímos, usted está pensando: ¿quién es el granito de sal? Giezi, Eliseo, el rey, ¿quién es? Bueno, lo vamos a averiguar un poquito después. Primero vamos a ver al que parece ser el personaje central de la historia. ¿Quién es? Naamán. Naamán, según el versículo 1, era general del ejército del rey de Siria, no del ejército del rey de Israel, del rey de Siria. Pero en la Biblia se describe como un varón grande delante de su señor. Y se dice que el rey de Siria lo tenía en alta estima. La razón por la cual el rey de Siria lo estimaba a tal grado era porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjense, un extranjero utilizado por Dios para salvar a una nación extranjera. Desde aquí podemos mirar que el Señor no hace acepción de personas. ¿Quién de aquí es israelita de nacimiento? ¿Habrá alguien, algún judío de nacimiento? No. Dios puede utilizar a estos que no somos parte del pueblo para dar salvación a muchos que tampoco son parte del pueblo. Los que no éramos, por la mano poderosa de Dios, podemos ser algo de bendición. Y sigue el relato y en el versículo 1, era este hombre, valeroso, ¿en qué? En extremo. ¿Qué quiere decir valeroso en extremo? Muy valeroso, muy valiente. Ahora, la valentía, mis amados hermanos, no es decirle al vecino: pues déjate venir, ¿qué traes? Eso no es valentía, eso es tontera, por llamarle de alguna forma elegante. ¿Qué es ser valiente? Ser valiente es hacer lo correcto en el momento correcto. Eso es ser valiente. Ser valiente, ¿qué de valentía requiero para quedarme con el cambio que me dieron de más? Pagué con un billete de 20 y me dieron cambio de uno de 500. No necesito ser valiente, necesito ser cínico y guardarme el dinero y decir: bueno, pues ni modo, él se equivocó, yo no se lo robé. No, es igual. Se requiere más valentía para que tú, que necesitas el cambio de más, se lo devuelvas a quien te lo dio porque no es tuyo. Eso es ser valiente, hacer lo correcto en el momento correcto. Este hombre era valeroso en extremo, es decir, sabía hacer lo correcto en el momento correcto.
pero tenía un solo pero, ¿verdad? ¿Cuál era ese pero? Era leproso. Leproso en aquellos entonces implicaba ser inmundo. Leproso se consideraba sinónimo de maldición. Un leproso era una persona que se tenía que alejar de todos los demás y que cuando por alguna necesidad llegara a entrar en alguna ciudad, él tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, para que todos al verlo se hicieran a un lado, porque era una enfermedad muy contagiosa, muy peligrosa y era mortal. Oye, pero si fue un instrumento de Dios para salvar a Siria, ¿cómo es posible que a alguien que le sirve a Dios le pase tal cosa? ¿Y cómo es posible que no? Miren, yo tengo que conocer bien quién es Dios y cómo actúa, porque a veces pensamos que como somos hijos de Dios, somos intocables. Y aunque yo me pegue con un martillo en el dedo, a mi dedo no le pasa nada y se rompe el martillo. Que si me va a morder un perro, yo le digo en el nombre de Jesús te quedas quieto y el otro se vuelve estatua de sal. No funciona así. Estamos en el mundo, pertenecemos al planeta Tierra, tenemos ombligo, es decir, tenemos papá y mamá. Nada más que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, eso es la diferencia. Eso nos convierte en granos de sal. ¿Sí me voy explicando? Jesucristo en nuestro corazón nos capacita para ser sal del mundo. Pero todo nuestro demás organismo funciona exactamente igual. Si yo como de más, me enfermo del estómago. Si salgo sin camisa cuando está nevando, seguramente me voy a enfermar de las vías respiratorias. Y si no me lavo los dientes, voy a tener picadas las muelas. Y si veo muy de cerca la televisión, voy a tener un gran aumento en los lentes. Igualito que como los que no conocen del Señor. Exactamente igual. Naamán había sido instrumento del Señor y ahora era leproso. ¿Cómo se siente una persona leprosa? Triste, desesperado, estaba muriendo lentamente, se le caían a pedazos los pómulos, la nariz, los labios. Había muchas razones por las que Naamán debería de estar enojado por Dios. Tenía muchos buenos pretextos para estar enojado con Dios. Señor, yo te serví como instrumento, tú me utilizaste y ahora mira cómo me tienes. ¿Cuántos de nosotros, por menos que esto, nos enojamos con Dios? Por mucho menos que esto, nos enojamos. Pero en medio de todo eso, Naamán vio una lucecita de esperanza por ahí. Tenía que ir al profeta que estaba en Samaria. Y esta orden, o la petición que Dios le daba a Naamán parece sencillo, ¿no? Estás en Siria, ve al profeta que está en Samaria. Yo creo que sí, ¿no? Solamente que tenía que recorrer 652 kilómetros aproximadamente en el desierto y con lepra. No era una cosa sencilla, pero mire, cuando uno no tiene nada que perder ya, le es fácil jugársela. Porque cuando yo tengo cosas todavía que puedo perder, pues lo pienso, ¿no? Pero cuando ya perdí todo y me dicen, mira, tienes que ir hasta allá, pues voy, ¿qué más puedo perder? Peor ya no puedo estar. Lo mejor que me puede pasar es morirme. Así en esta condición pues, no es vida. Así que Naamán toma los riesgos que implicaba un viaje de esta naturaleza. Y había algo
que Dios tenía que tratar con Naamán y algo que Dios quizá tenga que tratar con ustedes. Conmigo sí, no sé ustedes, conmigo sí. Vean los versículos 2 y 3, estamos en 2 de Reyes 5. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, ¿qué le dijo? Si rogase, hasta ahí quédese. ¿Quién era Naamán? Un general, un héroe de guerra. Era alguien con mucho poder, era alguien con autoridad. Y los generales no acostumbran rogar, acostumbran ordenar. Alguien que tiene poder se olvida de pedir las cosas por favor. Piensa que el mundo gira a su alrededor. Quiero esto, punto. No es una opción, simplemente lo quiero. Yo sé que aquí a nadie le ha pasado eso. Yo sé que a nadie se nos ha subido un poquito la fama, ¿verdad? Siempre pedimos por favor, siempre estamos dispuestos a esperar todo eso, ¿ah? Pero Naamán era un hombre en eminencia. La lepra no le había quitado todo lo que había hecho antes. Su testimonio estaba vigente y no se podía acercar a las personas para no contagiarlas, pero las personas sí se cuadraban. Él tenía, fíjese, tenía acceso al rey. Y para que alguien leproso pudiera entrar al rey, pues necesitaba ser alguien muy especial, muy estimado. Y el general Naamán tenía que ir hasta Samaria, más de 600 kilómetros, a rogarle a un profeta que estaba allí. No dice a ordenarle, no dice a pagarle, a rogarle. ¿Cómo llega uno cuando tiene que rogar por el favor de alguien? Pues mire, llega así, con las orejitas bajitas, con la cabeza abajo, no queriendo ni siquiera voltear al otro. Eso es humillante. ¿Eso es humillante o no? ¿Se acuerda, hermana, cuando su esposo, antes pretendiente, le tenía que rogar y usted le decía no? Y el otro dice, con las orejitas bajas, ándale, te invito al cine, vamos a tomarnos un café. No. Pero el otro se humillaba, o nos humillábamos, porque nos interesaba la chica. Naamán no tenía nada que perder, salvo su dignidad. Y Dios estaba diciéndole, dame tu dignidad. Amado hermano, esta es una primera lección. Muchas veces tenemos que perder, no me malinterprete, perder nuestra dignidad no es volvernos pecadores y cínicos. Perder nuestra dignidad es bajarnos del estrado donde nosotros mismos nos pusimos y dejar de pensar que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Dejar de pensar que somos lo bueno de lo mejor para ponernos al mismo nivel que todos y considerar a todos como iguales. ¿Todos somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo o no? ¿Usted no es? Sí. Por lo tanto, hay que bajarle varias rayitas, como dicen los jóvenes, y ponernos al mismo nivel. El que uno tenga mayor responsabilidad que el otro no lo pone en eminencia, no lo pone sobre alguien. Al contrario, la responsabilidad nos hace estar con mayor servicio para los demás. ¿Por qué? Porque a mayor responsabilidad, mayores cuentas tengo que entregar. No es lo mismo que me encarguen, guárdame estos 5 pesos, a que me digan,
ten, guárdame estos $2 millones. No es lo mismo, pero eso no me hace distinto. Entonces, Naamán tenía que viajar más de 600 kilómetros en el desierto con lepra para llegar a rogarle a un profeta que estaba en Samaria. Ni siquiera conocía el nombre del profeta hasta aquí, Naamán. Lo leímos, llega con el rey le da permiso de ir. Naamán tomó unas cuantas cositas para llevar como gratitud al profeta y el rey le da cartas firmadas por el rey para el rey de Samaria, para el rey de Israel. Llega allí, el rey de Israel dice, bueno, lo que quiere el rey de Siria es buscar un pretexto para atacarme, porque ¿quién soy yo para que alguien me mande a mí, un enfermo de lepra, para que lo sane? ¿Quién soy yo? Y tenía razón el rey. Pero miren lo que pasa en los versículos 8 al 14. Recuerde, somos granitos de sal, Y en toda esta lectura vamos a encontrar un granito de sal escondido. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora sí el profeta tiene nombre. Eliseo se llama. Perdón, es del 9 al 14. Por eso todo el mundo me vio raro. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Deténgase allí tantito. ¿Qué espera una persona importante cuando llega a un lugar? ¿Cómo espera que la reciban? Oiga, si llega, no sé, el presidente de la República, bueno, pues lo menos que espera es que alguien de aquí le diga, oh, señor presidente, ¿cómo está? Mire, pase usted, siéntese aquí. No se vaya a sentar hasta allá atrás, señor presidente, siéntese aquí. Alguien con un nivel de importancia, con un nivel jerárquico alto, espera un trato especial. No debería de ser, pero así funcionamos. Y no me diga que no, así funcionamos todos. Bueno, ustedes no, otros que conozco y este servidor. Pero vea cómo le recibe Eliseo. Primero tenía que llegar y rogarle, ya todo ese camino. Pues ya en su corazón dice, ¿cómo me voy a humillar? Pero ok, voy a hacerlo. Llega con el rey de Israel, le muestra las cartas y le dice, no, conmigo no es, pase a la siguiente ventanilla porque aquí puedes traer todas las cartas que quieras, no vas a recibir sanidad de mi parte. Eliseo escucha que el rey de Israel se rasga los vestidos y le manda decir, ¿por qué te rasgas los vestidos? Dile a Naamán que venga, para que se entere que hay profeta en Israel. Llega entonces Naamán y yo creo que cuando le dijo el rey, mira, este no es el lugar, es allá en casa de Eliseo, dijo, ahora sí, voy a recibir el trato que merezco. Pero llega a casa de Eliseo, se para a las puertas de la casa de Eliseo y Eliseo ni siquiera se digna a recibirlo, manda a su criado. Y le dice, mira, no sé qué tengas, pero dice mi señor que te laves 7 veces en el Jordán y ya, asunto solucionado. ¿Cómo se quedó Naamán? Todo el trayecto, todo el peligro, todo el cansancio, todos los recursos que invertí, todo lo que según yo estoy dispuesto a humillarme para que ni siquiera salga a recibirme. Me trató como un perrito. Yo creo que si llega un pordiosero de Israel
a casa de Eliseo, cuando menos se asoma por la ventana y le saluda. Eso pensaba Naamán. Pero a mí nunca me hizo caso. Versículo 11, y Naamán se fue enojado. Pues ¿por qué será, va? Si no tenía razones. Se fue enojado diciendo, y yo creo que iba pateando todas las latas de refresco que encontraba por el camino. ¡Ah! ¿Cómo es posible que me traten a mí así? ¡Ay! Iba pateando allí, refunfuñando, bien enojado por cómo lo había tratado, según él, Eliseo. Se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, fíjese lo que esperaba Naamán, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová. O sea, una ceremonia especial. Yo creo que Naamán esperaba que Eliseo dijera, espera un momento, deja reunir a todo el pueblo, permítenos orar por ti. Y yo creo que Naamán esperaba que Eliseo empezara a temblar, Jehová de los ejércitos, y con voz trémula empezar a orar por Naamán con las manos levantadas y después tocara su lepra y fuera sanado. Tenía unas expectativas muy altas. Y aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Muchas expectativas. Y aquí yo puedo ver algo de parte de Dios. A Dios no le gusta dar espectáculos. ¿Sabe que muchas veces el Señor se esconde tras bambalinas? Sí, se esconde tras bambalinas. Mire, una vez Pablo estaba allí disertando largamente y que se le cae alguien del segundo piso y se mató. Y cuando Pablo bajó, dijo, no está muerto, está dormido. Un sueñito un poquito largo se va a echar, no se preocupen. ¿Quién fue el que fue reconocido por ese milagro cuando resucitó el que se había caído? Pablo, no el Señor. Pablo no buscó la fama, pero el Señor estaba tras bambalinas. Pedro y Juan, a la hora novena, la de la oración, yendo al templo y encontrando un paralítico que pedía limosna. Y usted conoce la historia. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y él se levantó. ¿Quién fue el que en ese momento brilló a ojos del paralítico y a ojos de todos los que vieron? Pedro, el Señor tras bambalinas. Porque al Señor no le interesa dar espectáculos, le interesa derramar bendición, que es distinto. Cuando alguien está enfermo y algún hermano es utilizado en sanidad, ¿a quién llaman? ¿A Jesús o al hermano? Al hermano. Y no es falta de fe, es un instrumento que el Señor utiliza. Los profesores de cursos bíblicos, ¿a poco no nos han dejado con el ojo cuadrado, con su sabiduría y con su forma de enseñar? ¿A quién? ¿Quién agradece por la vida de los profesores de los cursos bíblicos? A ver, yo sí. ¿Son ellos? No, es el Señor tras bambalinas. Porque Él es el que enseña, Él es el que da la unción, Él es el que da la sabiduría y la elocuencia y la gracia a los profesores. Pero Dios tras bambalinas. No es que sea tímido y se esconda, es que no le interesan los espectáculos. Por eso cuando lleguemos con el Señor baja las expectativas.
Cuando Dios te hable, y por eso muchos no lo escuchamos, es porque estamos esperando que cuando venga la voz de Dios, sea algo audible, el lugar donde estemos tiemble, todos los demás caigan como muertos, yo veo un resplandor que baje del cielo y Dios me habla de formas tan sencillas, pero tan sencillas. ¿Sabe cómo me consoló un día el Señor que estaba yo triste, chillando ahí en el camión? Levanté la vista y en el respaldo que estaba delante de mí decía una carita feliz: sonríe, Cristo te ama. No hubo trompetas ni ángeles bajando, Dios hablando a mi corazón, de forma sencilla que este necio lo pudiera entender. Así que baja tus expectativas, no porque Dios no pueda ser espectacular, es espectacular, pero baja tus expectativas para que no te pase lo que a Naamán. Vea, versículo 12, Abana y Fafar no son dos personajes de caricaturas, son dos ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Y ¿saben una cosa? Tenía razón. Uno necesita estar en el río Jordán para comprender lo que estaba diciendo Naamán. El río Jordán es un río turbio, es un río que no sirve para limpiar, lleva mucha tierra. Es un río que se ve lleno de tierra, sus aguas son amarillas, llenas de lodo. Así que, pues si uno se mete allí, uno sale sucio. Cuando uno va a bautizar allí a los hermanos, uno se mete con una bata blanca y termina amarilla. Y uno sale güerito, todo el pelo lleno de lodo, ¿no? Hay que irse a lavar. Entonces, bueno, Naamán vio el Jordán, lo comparó con los ríos de Siria y dijo: no inventes, Eliseo, me hubiera quedado allá. Si el chiste era lavarse en un río, me hubiera quedado allá. Si me lavase en ellos, refiriéndose a Abana y Fafar, si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue como enojado. A ver, repita conmigo, ¿cómo se fue? Enojado. ¿Cuántos nos hemos enojado con Dios? Porque nos manda hacer cosas que según nosotros no están bien, van a perjudicarnos, van a minar mi autoestima o mi imagen pública o cosas por el estilo. Cuando me manda a ayunar, van a minar mi salud, ¿verdad? También, cosas por el estilo, y nos enojamos con Dios. Versículo 13, fíjese qué criados tan sabios tenía Naamán, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? A veces nos pasa lo mismo que Naamán. Si el Señor nos dice que vayamos de rodillas hasta el Estadio Azteca, porque ahí va a estar fulanito de tal que eso es utilizado en sanidad, somos capaces de pasarnos las horas allí. Yo recuerdo cuando vino, ahorita no se me va el nombre, pero un africano que es utilizado en liberación y sanidad, estaba en el World Trade Center. Yo tenía que pasar por allí, yo no iba a ir a ese evento, y pasé por allí y me bajé para curiosear. Había una fila que le daba la vuelta al edificio. Si usted está en el World Trade Center, estará de acuerdo que es una manzana completa, y le daba la vuelta. Y le pregunté a un amigo que me encontré allí: oye, ¿y desde qué horas estás aquí? Porque estaba como a la mitad de la fila. ¿Y desde qué horas estás aquí? Desde las 3 de la mañana. ¿verdad? Pero si aquí en el Centro Cristiano Zumpango, esta iglesita pequeña que no se compara con el World Trade Center, nos dicen: vamos a orar por México, llegamos, si es que llegamos tarde. Y además se nos olvida. ¿Ah? Pero bueno, breviario cultural solamente.
Los siervos de Naamán le dicen, oye, no inventes, pues si no te está pidiendo una cosa imposible de hacer, si ya estás aquí, ¿qué te cuesta obedecer? De todas maneras, ya estás aquí, ¿qué pierdes? Versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, ¿qué cosa? Limpio. Lo único que separaba a Naamán de la sanidad era su obediencia. Las cosas no se hicieron como Naamán quiso, las cosas se hicieron como el Señor dijo a través de Eliseo. Y si Naamán se hubiera emberrinchado y hubiera regresado a Damasco, hubiera continuado con su lepra. Así de larga está la bendición separada de nosotros. Está a una obediencia de por medio. Muchos queremos ser bendecidos por Dios, pero nos falta dar ese paso de fe y decir, tengo ríos más limpios por allá, pero si tú dices que aquí, es aquí, Señor. Nos hace falta simplemente eso. Algo no nos gusta y decimos, no, esto no es de Dios. Tan era de Dios que Eliseo no salió a convencer a Naamán, porque así es la bendición de Dios. Dios pone la bendición bajo sus reglas en donde Él quiere. Y si yo quiero, tengo que llegar allí y una vez que llegué, solamente tengo que tomar la bendición. Es todo. Pero muchas veces hago como Naamán. No. Yo quiero que me vean las cámaras de televisión y que haya arcángeles alrededor mío para este milagro. Cálmate. Como le digo a mis nietos, tranquilícense de su mente. A veces tenemos unas expectativas muy altas y no porque Dios no las pueda cubrir. Él supera todas nuestras expectativas. Pero ¿saben una cosa? Si se presenta en su magnificencia aquí, mañana va a salir en el periódico casi 100 personas muertas de un infarto. Uno de veras no espera, bueno, sí quiere, pero no es conveniente que el Señor se presentara en toda su gloria aquí hoy. Mejor utiliza su palabra y utiliza a este burro, digo a este viejo, para hablarles a ustedes. Sencillo, y Él tras bambalinas bendiciéndonos. Él bendice. Los demás somos granitos de sal, diseñados para bendecir a otros, pero para que la gloria siempre sea para Él. Él, Naamán, tuvo que humillarse y no ante Eliseo. Se humilló ante sus criados. Digo, humillarse ante un importante, pues está bien, digo, no me quedaba otra. Pero le tuvo que hacer caso a sus criados. Sus criados le funcionaban mejor acá la ardilla que a Eliseo. Porque fueron ellos los que le dijeron, oye, no inventes. ¿Se da cuenta? La humillación fue más allá de lo que Naamán esperaba. No se humilló ante el rey, no se humilló ante Eliseo, sí ante sus criados. Porque lo necio del mundo, lo vil, lo menospreciado del mundo puede ser utilizado para bendecir a grandes personalidades. Dios hace de lo que no es cosas que son para que le demos gloria. Y tú, pequeño granito de sal, puede ser utilizado para que alguien en eminencia le dé gloria a Dios, para que un papá vuelva a su familia y la restaure, para que un hijo vuelva a casa,
para que los esposos se puedan perdonar, para que haya alegría y amistad nuevamente. Y puedes ser tú el instrumento que Dios eligió como un pequeño granito de sal para hacer la diferencia. El sazón de los frijoles se lo dan los ingredientes que van en menor cantidad. A mí no me gustan los frijoles sin sazonar. A mí me gustan los frijoles sazonaditos. Dios no siempre actúa como nosotros esperamos que actúe, pero Dios bendice y Él siempre sale victorioso. ¿Quieres salir victorioso? Hazle caso a Dios. Versículos 15 y 16. ¿Todavía no localiza el granito de sal perdido por allí en la historia? ¿Ya? Bueno, no me lo diga. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, delante de Eliseo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Qué de malo tenía? Oiga, ¿cuántos de nosotros al recibir algún favor hemos mostrado nuestra gratitud con algún presente? Naamán no estaba sobornando a Eliseo, estaba mostrando la gratitud por algo que él ya había recibido. Eliseo no le pidió nada. Ahora fíjese, cuando Naamán tenía necesidad, Eliseo no salió. Cuando Naamán había sido sanado, Eliseo fue a recibirlo, porque ya tenía un corazón correcto para recibir la siguiente lección, que sin esa preparación previa, Naamán no hubiera recibido. Y Naamán quería darle un presente. No tenía nada de malo. Algunos de ustedes han tenido a bien regalarme una chamarra, unos zapatos. Por cierto, ay, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero el varón de Dios no quiso, porque había alguien más que requería una leccioncita. ¿Qué hizo Giezi? 5 del 20 al 24, segundo libro de Reyes 5 del 20 al 24. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, vea cómo pensaba Giezi, He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, lo estorbó de bendecirnos. Para gloria de Dios lo hubiéramos aceptado los presentes, pero no lo aceptó, y como Giezi era más listo que Eliseo, bueno, pues entonces tomó las medidas adecuadas, ¿verdad? Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte. Y ahí, si fuera Pinocho, ¿verdad? He aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. E insistió. Yo creo que no le tuvo que rogar mucho a Giezi, ¿verdad? Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso puso todo esto a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. ¿Cómo puedo desperdiciar esta bendición? No puedo desperdiciarla. Si Eliseo no la quiere, yo sí la quiero. Seguramente Eliseo estaba tan cansado que no le interesaba recibir bendiciones, ¿no? Era ya tan viejo que ya dinero no le importaba. Pero vea,
versículos 25 y 27. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Salió un halo celestial aquí. Entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí también Giezi necesitaba una lección. Vaya lección, ¿no? Pero Giezi la necesitaba. Giezi y todos los que estemos aquí, que queramos jugarle al Giezi, porque es muy fácil empezar a codiciar cosas. Es muy fácil pensar que merecemos algo. No estoy diciendo que no ofrende, que no diezme, no, sino que no codicie. Voy a ir no con el pobre que tiene su casa techada con lámina. Voy a ir con el que tiene mucho dinero. Voy a orar por él. Dios me mandó a orar por él. No, te mandó a orar acá. Porque este es el que necesita. Tú necesitas del otro, pero él necesita de tu oración. Y muchas veces codiciamos cosas y torcemos el trato. Giezi era de esos y necesitaba una lección dura, pero lección al fin. Ahora, vea cuánto vale la salud de alguien. ¿Tiene precio tu salud, hermano? Vea por cuánto vendió Giezi la salud suya y la de su descendencia. Tomó 2 talentos de plata, esto equivale a 68 kilos más o menos. El precio de la plata hoy está a 10.24 el gramo. Esto nos da un total de 696,320 pesos y 2 mudas de ropa. Por casi 700,000 pesos, echó a perder el resto de su vida. ¡Wow! ¿Ya localizó el granito de sal? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Perdón? La muchacha. Ella detonó todo. Muchacha, ¿cuál muchacha? Bueno, vamos a los versículos del 2 al 4. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿A quién le interesa? Era una muchacha, un granito de sal cumpliendo con su labor. A una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y el resto de la historia ya la vimos. Pero la muchacha fue capaz de hacer la diferencia. La muchacha también tenía muchos pretextos para estar enojada con el Señor. Ella vivía tranquila en Israel, la secuestraron, la separaron de su familia, de su tierra, y la vendieron como esclava. Era la sirvienta, ocupaba el más bajo lugar en toda la casa de su señora. Trabajaba desde que su señora quería y terminaba de trabajar hasta que su señora quería. No tenía salario, no tenía voz, no tenía voto, no tenía planes, no tenía sueños, porque eso le pasa a un esclavo, pierde todo eso. Estaba a merced de los caprichos de sus amos, pero ella no cambió su identidad. Siguió siendo israelita, siguió siendo granito de sal. Y se dirige con respeto a su señora y le dice: si mi señor, es decir, tu esposo, Naamán, va y le ruega y le da las instrucciones. Ella detonó la bendición para toda una familia. ¿Serás capaz tú de detonar bendiciones para otras familias? Porque independientemente de lo que nos esté pasando,
continuamos siendo hijos de Dios. Nuestra identidad no se pierde. Esta muchacha anónima desató bendición para un general. Ahora, hay varias características de la muchacha. Si una esclava llega y dice, bueno, pues es que, ¿sabes? Tienes que hacer esto y esto, pues uno no le hace caso a los esclavos, ¿o sí? Pero esta muchacha era congruente, tenía una identidad muy clara. No era cristiana de día domingo, era cristiana 24/7. Estaba convencida de lo que iba a pasar porque conocía al Señor. Tenía una relación personal con Él. No le dijo, mira, si va Naamán allá a Israel, bueno, pues quizá el profeta lo va a sanar. No, dijo, Él lo va a sanar, punto, no un quizá. Eso indica una relación muy cercana con Dios. También sabía su responsabilidad. Ella no había ido como esclava simplemente para terminar sus días como esclava. Ella era israelita y tenía una responsabilidad con el resto del mundo. Tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad con todo el mundo. Pero a veces se nos olvida. Pero cuando uno tiene una identidad muy clara, es muy difícil que pierda de vista su responsabilidad. Y otra característica, aceptó el reto de ser distinta. Había muchos frijoles, pero solamente había un granito de sal allí. Y aceptó el reto de ser distinta y de funcionar. Ahora, ¿será que Eliseo y la muchacha se pusieron de acuerdo? Mira cómo el Señor sustenta la palabra dicha por uno de sus hijos. Ve a Samaria, el profeta va a hacer algo por ti. Eliseo no conocía a la muchacha y no sabía lo que habían dicho, pero funcionó como profeta, como lo que era, porque él también era congruente. Y bendijo a Naamán y nos bendice a nosotros con lecciones muy, muy grandes acerca de todo esto. Esta niña aceptó el reto de que en las circunstancias más graves, ella dijo, Dios sigue siendo igualmente digno de que yo le alabe con mis actos y de que yo le obedezca. Y en esa tierra lejana necesitan saber que hay Dios en Israel. ¿Lo logró? Sí. ¿Por qué? Porque aceptó el reto de ser distinta. ¿Lo aceptaremos tú y yo hoy? Piénsalo por un momento. ¿Con cuántas personas, con cuántos Naamanes enfermos convives a diario? ¿A cuántos los has mandado al profeta para que conozcan del Señor? ¿De veras eres hijo de Dios? ¿Tienes una identidad clara? Cierra tus ojos, vamos a orar. ¿Y sabes lo primero que alguien necesita para ser hijo de Dios? Es aceptar a Jesucristo en su corazón. Si hay alguien aquí que no tenga a Jesús como el Señor de su vida, yo le voy a invitar a que tome la decisión de ser distinto, a que se convierta en un granito de sal para bendecir a muchos otros. ¿Habrá alguien aquí que quiera tomar ese reto, el reto de empezar a ser distinto? ¿Todos somos de casa? Entonces, cierra tus ojos, tú que eres grano de sal como yo. Padre, yo solamente quiero agradecerte tu palabra, me enseñó mucho y lo único que intenté hacer es platicarles a los hermanos lo que yo aprendí de ti. Granitos de sal, Señor.
Ayúdanos a ser granitos de sal. Ayúdanos a hacer la diferencia, a sazonar, a llevar bendición a otras personas. Hay matrimonios que se están deshaciendo y son nuestros vecinos. Hay muchachos que están cayendo en la drogadicción, en la pornografía, en la prostitución y vivimos, nos cruzamos con ellos. Hay personas que quieren suicidarse y están muy, muy cercanas a nosotros. Abre nuestros ojos para ver toda la necesidad que hay y ayúdanos a tomar el reto, a ser valientes y comportarnos de forma distinta. Somos tus hijos, no somos igual a los demás, por lo tanto, ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.